Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. No sé cuánto tiempo tengamos, pero los que me han escuchado pues saben que pronto no demoro por allá, todo ese poco de razón. No demoro bastante predicando, pero en ocasiones uno no sabe qué es lo que quiere el Señor. Amén. Y Dios solamente hace como Él quiere. Amén. Hoy le he traído una palabra porque sé que va a ser de gran bendición. Amén. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 4. Versículo 1. Cuando todos lo hayan encontrado pueden decir amén. Oye, de pronto le digo, brindan ese aplauso al Señor. O de pronto digan, ¿quién es el que vive? No, a mí se me salen a veces, porque está la costumbre de allá. Y voy a tratar de hablar un poquito más lento. Gloria al Señor. Hay personas especiales en este lugar. Y digo especiales porque Dios lo ha traído aquí en este lugar porque quiere hablar. Amén. Dios quiere hacer algo con ellos. ¿Ya todos lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted lo puede, se puede poner en pie. Amén. La mayor reverencia, gloria al Señor. Aquellos que puedan, amén. Aquellos que no puedan, tranquilos, no se preocupen. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un título acá, Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos su nombre. Padre, anhelo, Dios mío, que en esta mañana sea más de usted que de mí, Señor, de la gloria. Padre, algunos de ellos, Señor, no les conozco el nombre, Señor, de la gloria, pero usted que lo ha traído a este lugar, si lo conoce. Te pido, Dios mío, que mientras esté predicando tu palabra, Dios, sea tu Espíritu Santo moviéndose de una manera especial, Señor, así como siempre lo hace, Dios de la gloria. Te has movido, Dios mío, en la adoración, en la coordinación, en la lectura, Señor, en las alabanzas, Dios, te has movido en todo, Padre de la gloria. Y te pido que te sigas moviendo, Señor, porque aquí está tu Rey, está tu iglesia, Padre, que te ama y que te necesita. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque te estás paseando de una manera especial en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando de la tentación de Jesús, pero también vamos a hablar de tres métodos que utiliza el Señor. ¿Sabía usted que Dios utiliza muchas clases de métodos? Pero hay tres métodos que son muy importantes que Dios usa para el crecimiento del cristiano. Hay tres cosas que nosotros tenemos en nuestra vida y que cada cualidad o cada cosa que nosotros tenemos, Dios pone un método para que eso crezca. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Jesús lleno del Espíritu Santo. Comienza la palabra diciendo así. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde fue lleno Jesús? En el Jordán. Amén. En el Jordán. Dice la palabra de Dios que tenían aproximadamente 400 años que Dios no hablaba al pueblo. Eran 400 años que no había voz de Dios en el pueblo. Y entonces esto ocurría, o qué es lo que pasaba, que la gente había una resequedad o había una hambre.
se puede decir así, de Dios. Entonces, en ese momento, después de esos 400 años, Dios decide levantar a un hombre. 400 años de silencio. Un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Y para qué? Para romper el silencio. ¿Sabe una cosa? No sé qué silencio esté viviendo usted. ¿Cuántos días de silencio esté pasando? ¿Cuántos años de silencio usted espera y espera esa promesa de Dios? Y todavía no ha llegado. Pero Dios lo ha traído en esta mañana, en este lugar, porque quiere romper el silencio. Dios lo ha traído usted en este lugar porque quiere hacer algo con usted. Porque no es casualidad de que usted hoy esté aquí. Usted quizás pudo haberse ido cuando usted le hubiese querido ir, pero el Espíritu Santo lo llamó desde temprano y le dijo: ve a la iglesia, se alistó, se cambió, organizó todo y hoy está aquí. Dios quiere romper el silencio en la vida de muchos hoy. Amén. Y dice la palabra que Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces las personas que estaban cerca del Jordán venían y acudían a él para que fueran bautizados. Las personas que venían eran pecadores, así como lo es usted, como lo soy yo. Pero en la fila de los pecadores había alguien en especial, y era Jesús. Él también estaba en la fila de los pecadores y iba a ser bautizado. Y yo me pregunto, ¿pero y qué hacía él ahí si él no tenía pecado? Amén. ¿Sabe qué hacía Jesús ahí? Estaba haciendo la fila por usted y por mí. Porque aunque nosotros no estábamos vivos ese día, ya él sabía que para este tiempo nosotros sí íbamos a existir. Y en ese momento Dios estaba diciendo: ¿sabe? Yo no soy pecador, pero aquí estoy por Juan. Yo no soy pecador, pero en el lugar de su gloria hay mucha gente que me necesita. Y hoy estoy aquí por ellos. Qué bonito que tengamos un Dios que nos ame de esa manera. Que piense en nosotros, aun cuando nosotros no existíamos en ese tiempo. Pero ya sabía que nosotros en este tiempo sí vamos a existir. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús entra, lo bautizan, y el Espíritu Santo llega en forma corporal como paloma y entra sobre él, cumpliendo la palabra de Dios que dice en Isaías capítulo 11 versículo 2: y el Espíritu de Jehová entra o reposa sobre él. Amén. Cumpliendo esa palabra. ¿Sabía usted que en la antigüedad el Espíritu Santo venía, tocaba y se iba? Así pasaba con Sansón, así pasaba con muchas otras personas. Él venía y se iba. Pero sobre quien el Espíritu reposara, ese era el Mesías. Y ese día el Espíritu reposó sobre él. Entonces él venía lleno de la presencia de Dios. Venía saliendo de los Jordán y iba otra vez, ¿verdad?, ya a empezar el ministerio. Si usted y yo vivimos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que nosotros se nos ocurre hacer? Pues ir a sanar a un enfermo, orar por el paralítico para que se levante, no es que estamos llenos de Dios, dar palabra de Dios, amén, conquistar vida, conquistar almas, levantar al caído. Pero resulta que eso no hizo Jesús. Jesús, lleno de la presencia de Dios, el Espíritu, dice la palabra de aquí, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí me detengo un poquito. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue por sí mismo. A él lo llevaron al desierto. ¿Cuánto le gusta el desierto aquí? Jesús, lleno de la presencia de Dios, no fue a sanar gente inmediatamente, no. Fue llevado al desierto. Y son cosas que a veces nosotros no logramos entender. Señor, pero si yo estoy aquí, Padre, ¿y por qué pasa esto, Señor? Estás en el desierto. Amén. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Grábese eso. Crecía primero ¿en qué?
Luego ¿en qué? En estatura. Y después, ¿para con quién? Para con Dios. Y también para con los hombres. Grábese eso, esas tres cosas. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, inmediatamente comenzamos a crecer en eso. Empezamos a crecer en sabiduría, comenzamos a crecer en estatura y comenzamos a crecer también en gracia. No solamente para con Dios, sino también para con los hombres. Amén. Entonces, como nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, inmediatamente entonces nosotros tenemos que ser pasados por ciertos procesos para que eso que tenemos nosotros comience a perfeccionarse. Amén. Lo primero que el Señor Jesucristo crecía era en sabiduría. Yo le preguntaba a usted que si a usted le gusta el desierto, pero dése cuenta una cosa, que mucha gente que pasa por el desierto es una persona más sabia que usted puede hablar. El desierto hace que el hombre adquiera sabiduría. Porque en el desierto usted adquiere experiencia. El desierto revela dos cosas. En el día se sube casi a 40 grados porque no hay vegetación y entonces la arena se calienta demasiado. Y en la noche baja aproximadamente casi a 18 grados. ¿Esto qué representa en nuestra vida? Representa que cuando nosotros estamos en el desierto tenemos que vivir también muchos altos y bajos. Oye, estamos bien, pero ¿qué pasó si esta mañana estaba bien y por qué en la tarde pasó esta situación? Y a veces nosotros no entendemos y le decimos, Dios, pero ¿qué ocurre con mi vida, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué hoy estoy bien y ya mañana está pasándome esto si yo estoy lleno de ti? Estás en el desierto. Estás aprendiendo. Estás adquiriendo sabiduría. Entonces, como el desierto revela esas dos cosas, también el desierto nos hace revelar a nosotros también. Mira. El desierto también revela en nuestra vida lo que realmente somos. ¿Sabe usted eso? Porque cuando usted está en el desierto, usted puede estar como el pueblo de Egipto. Cuando estaba en el desierto, cuando estaba pasando la cierta situación, decía, ¿por qué mejor no nos volvemos a Egipto? Allá éramos esclavos, pero allá estábamos bien. No querían ser libres. El desierto revela eso en nuestra vida, lo que realmente somos, lo que hay aquí en el corazón. Si tú dices, yo amo a Dios, Señor, y yo doy mi vida por ti, cuando estés pasando en el desierto, vamos a ver si esa palabra se revela verdaderamente. Amén. Eso es lo que sucede, mi hermano. Y en el desierto adquirimos sabiduría con todo eso. Dice que Jesús crecía en sabiduría y ¿en qué más crecía? En estatura. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando nosotros vamos al desierto, tenemos que saber que vamos acompañados con el Espíritu Santo. Porque es Él el que nos lleva en ese lugar. No somos nosotros que queremos ir, es Él el que nos lleva y algo quiere hacer con nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, el 2 dice, por 40 días, hay una coma, por 40 días. ¿Qué significa el número 40? Significa cambio. Lo segundo que Jesús hacía en Lucas capítulo 2, versículo 52, era que Él crecía también en estatura. Si nosotros queremos crecer en estatura en el Señor, tenemos que sufrir cambios en nuestra vida. ¿Sabían de eso? Y sufrir cambios muchas veces nosotros no queremos hacer. A veces estamos acomodados en nuestra vida y a veces Dios dice, no, esto tengo que cambiarlo. Uy, cuando Dios arruina nuestros planes, a nosotros no nos gusta.
pero es lo mejor que Él hace porque tiene algo mejor para nosotros. Injustamente te echaron del empleo. Algo Dios está haciendo contigo entonces. ¿Cierto? Estás creciendo. Estás pasando por cierta situación donde tú vas adquiriendo estatura en el Señor. Y esto es porque nosotros tenemos que sufrir cambios. Tenemos que sufrir cambios. Cuando comencé el ministerio, yo no entendía ciertas cosas. Y un día nosotros, creo que yo le comenté este testimonio a mi hermano. Yo le decía, Señor, lo que es imposible para mí, para ti es posible. Y yo vivía aplicándole eso a todo el mundo. Lo que es imposible, hermanito, pero, ay, pastor, mire que estoy... Hermanita, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y digo, Dios, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. En ese momento, uno de los miembros de la iglesia, ella me dice, pastor, tengo problemas en la familia, tengo problemas con mi hija, tengo problemas con él. Le dije, cierto, usted sabe que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Ah, sí, pastor. Ella toma la decisión de quitarse la vida. Dios le habla de una manera especial a esa mujer y ella se arrepiente de lo que iba a hacer. Pero ese espíritu de suicidio entra en la vida de su hija. Pero es que había el conflicto entre mamá e hijo. Y mientras que ella sale a hacer una diligencia, cuando regresa a la casa encuentra a su hija colgada en una cuerda, en una soga, no sé cómo le digan, se ahorcó, para que me entiendan. Cuando la chica se ahorca, la mamá la baja, comienzan a darle respiración boca a boca y esto no sirvió para nada, la niña no tenía signo vital. Ella viene y me llama y me dice, pastor, venga al hospital porque tengo una situación muy dura. Yo iba para el ayuno y en el momento yo llego al hospital y ella se me echa encima y comienza a llorar y comienza a decirme, mi hija está muerta, mi hija se ahorcó. Yo dije, ¿qué? Lo que es imposible para el hombre, es posible. ¿Pero qué? Y yo le dije, sierva, en ese momento yo sentí que Dios estaba en el asunto y yo le dije, sierva, vamos, yo voy a orar. Vamos a orar, usted y yo vamos a orar. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Y ella me dijo, lo que pasa es que el doctor me dijo que la tráquea se le partió. Lo que pasa es que el doctor me dijo que en los pulmones ya le entraron mucha agua y ya no se puede hacer nada. Que ella está viva es por los abanicos que tiene, por todo, es que ella está viva, pero ella ya no puede más. Entonces yo le dije a ella, yo creo en un Dios que va en contra de todo pronóstico. Vamos a orar. Y comencé a orar con ella. Cuando abrí mis ojos habíamos aproximadamente 15 personas que no sé de dónde salieron. Y comenzamos a orar, a pedirle al Señor que Dios le diera vida y que soplara vida sobre esa vida. Y en ese momento comencé a orar al Señor y le dije, sierva, en la tarde vengo. Sí, pastor, lo que pasa es que la entrada aquí es a las 5 de la tarde, desde 3 a 5. Yo dije, no se preocupe, yo voy a irme para la casa y yo voy a orar al Señor. Pero su hija, Dios le va a dar vida. Porque creí que Dios podía hacer eso. Aun cuando los médicos decían que ya no se podía, la mamá le dijeron, más bien váyase para la casa, mi señora, y vaya pidiendo en la casa para que le den el cajón, vaya buscando. Porque es que ya no había esperanza. Entro a la iglesia y comienzo a orar al Señor. Eran las 3 de la tarde y estaba orándole al Señor. Yo le voy a decir una cosa, te doy valor a su pastor. Valórelo y dámelo. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que usted no es capaz de hacer por nosotros. Y comencé yo a orar al Señor y a las 3 de la tarde comencé a bañarme y se hicieron las 5 y yo voy a las 5. Antes que vayan a cerrar, antes que vayan. Y
y llegué por ahí como a las 4:40. En el momento yo entro y la hermana me abraza. Ella acababa de salir de ahí. Me abraza y comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije, Dios mío, se murió la mujer. Pero ella viene y me dice, pastor, pasó una cosa. Cuando yo le tomo la mano a mi hija, yo le digo, yo sentí que mi hija me apretó la mano. Y yo le digo, hija, si tú me escuchas, apriétame la mano 2 veces. Y la muchacha hizo 2 veces. Cuando ella me dijo así, ella estaba llorando y dando gritos porque su hija tenía la tráquea partida y yo comencé a brincar y a decirle, gloria a Dios, aleluya. He creído en un Dios todopoderoso. Y su hija antes de una semana la tengo que ver en la casa. Fuera de este hospital. Yo no sé. Pero yo he creído en un Dios maravilloso. Y no sé ni cómo le enderezó esa tráquea. Y no sé ni cómo le sacaron todo ese líquido de sus pulmones. Pero la joven hoy está con vida. Aleluya. Eso lo hizo Dios, ¿sabe para qué? Para que nosotros aprendamos a tomar altura y sepamos quién es Él. Amén. Es que nosotros no tenemos un Dios de juego. Tenemos un Dios maravilloso y poderoso. Que cuando nosotros le clamamos con fe, Él escucha y responde. Nosotros somos los que muchas veces nos mentalizamos. Lo que pasa es que delante de Dios hay un gigante. ¿Cuál gigante? El gigante es Cristo. Amén. Lo que pasa es que hay uno como el león rugiente. ¿Cuál león rugiente? Es un gato muerto. El león rugiente es Cristo Jesús. Él puede todo, Él lo hace todo. Él es el que tiene la capacidad. Y desde ese día aprendí que cuando nosotros le pedimos a Dios con fe y creyéndole, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás, Dios responde rápidamente. Amén. Amén. Dios responde rápidamente. La tercera cosa que Jesucristo hacía y crecía era en gracia. La pastora dijo algo muy bonito ahorita, y tiene razón. Y así, incluso eso era lo que yo iba a decir. Cuando Jesús va creciendo en gracia, y la gracia sabemos todos que es un favor inmerecido, algo que yo no merezco, pero así Dios lo hizo, lo dio. Amén. Así Dios lo dio. Tenemos nosotros que pasar por la tentación. Y cuando nosotros somos tentados, y cuando nosotros muchas veces caemos en la tentación y nos arrepentimos y nos convertimos a Dios y no volvemos otra vez allá, alcanzamos la gracia de Dios y su misericordia. Hay algo que quiero preguntar aquí, ¿no? Dice la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesús. Fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Qué quería el Espíritu con Jesús? Que lo llevó al desierto. ¿Sabe qué quería? Quería moldear su carácter. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesucristo iba a salir de un ministerio de intimidad con su Padre a un ministerio público. Por lo tanto, tenían que venir muchos acontecimientos a la vida de Jesús, donde Él tenía que decir sí o tenía que decir no. Si ven entonces usted por qué Dios nos hace pasar por esos procesos, para moldear nuestro carácter, para darnos sabiduría. Y la sabiduría sirve para nosotros tomar decisiones. ¿Sabía usted eso? Usted a veces tiene que tomar una decisión, necesita la sabiduría, no necesita la inteligencia, necesita la sabiduría. La inteligencia se necesita para hacer un móvil, para hacer una silla, para hacer una moto. Pero la sabiduría para tomar decisiones. Entonces dice la palabra de Dios que ahí en el desierto el Señor
fue llevado por el Espíritu y en ese instante, dice la palabra de Dios, por 40 días era tentado por el diablo. ¿Sabía usted qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? Usted ha oído esa palabra, ¿sí? ¿Qué cree usted que es la tentación? Usted sabe, me va a decir que no. ¿Hay alguien que me pueda decir, por favor? Está abierta la... La tentación es todo lo que está en la carne. ¿Cómo? Es todo lo que está en la carne, en el mundo. Amén. Mire lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 12. Luego que leamos el 12, nos pasamos al 14. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a leer entonces, vamos a leer hasta el 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, vamos a anular algo aquí. Vamos a anular algo aquí. Cuando usted vaya caminando por la calle y encuentre ese hombre, mejor dicho, de perfil griego, usted no le puede decir: ay Señor, pero qué tentación me has puesto. La Biblia dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No se puede decir eso. No se puede decir: Señor, ¿por qué me pones esta tentación? No se puede decir. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya eso lo hablamos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando usted es tentado, es porque hay algo que llama eso. Algo que lo atrae. Eso está aquí ya en el corazón. Son unos deseos. Como decía mi hermana Juliet, es un deseo que hay aquí. Y entonces, como usted tiene el deseo, pasa la tentación y usted se va a decir: pero eso está aquí en el corazón. Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido tentados? ¿Y? Yo levanto la mano, ¿eh? ¿Cuántos? No soy tentado, sea por el dinero, sea porque antes tomábamos quizás licor, ¿sí? Y ahora pasamos por la cantina y como que queremos, ¿verdad? Algunos salen de la pornografía y cuando pasan cosas así, de pronto quieren como que otra vez volver. ¿Sí? Todos hemos pasado de una u otra manera por eso. Porque hay algo en el corazón del hombre que lo hace atraer. Entonces, en pocas palabras, son cosas que a nosotros nos gustan, pero que nos hacen daño. Entonces, mire lo que dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiere decir que yo soportar lo que a mí me gusta. Ay, eso es duro. ¿Sí o no? Soportar lo que a mí me gusta, pero que sé que me hace daño. Es duro. Entonces, Jesucristo, ¿será que Él tenía pecado para que fuera tentado? ¿Por qué el Señor fue tentado? Vamos a buscar aquí en el libro de Leo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. Amén. Mire lo que dice el 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Va entendiendo entonces? Si Jesucristo fue tentado, sabiendo que Él no tenía pecado, lo hizo por amor a nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque muchos de nosotros caemos en la tentación. Muchos de nosotros fallamos a Dios.
Y cuando le fallamos a Dios no sabemos ni qué hacer ni para dónde ir. Pensamos que ya el Señor se olvidó de nosotros y ya no hay más, sino que volver y quedarnos ahí en el pecado. Pero Él dice aquí la palabra, que Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos, para socorrer a los que son tentados. Por eso aquí en el 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros, si usted ha caído, si usted se siente que no puede más, si usted se siente que ya no puede avanzar más en el Señor porque le falló al Señor, acérquese a Él confiadamente, porque Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es vivir así cuando todo el mundo te señala. Él sabe lo que es eso. Él sabe lo que es muchas veces nosotros vivir, haberle fallado al Señor y vivir con esa culpabilidad y no tener a quién ir. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquí no habla de gente que no es cristiana, hermano. Aquí habla de todo el mundo, de todos. Del pastor, del miembro, del diácono, de los sugieres, del que predica, del que canta. Todo el que esté trabajado y cargado puede ir a Jesús. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, muchas veces nuestra carga nos hace caminar muy lento y en ocasiones nos quedamos. Pero Dios me está diciendo en esta mañana, ¿sí? A mí, yo entiendo lo que estás pasando, yo entiendo lo que estás padeciendo. ¿Qué estás pasando en el desierto? Sí, yo también fui echado en el desierto. ¿Amén? Amén. ¿Estás siendo probado? Sí, yo también fui probado. Fallaste, yo no fallé, pero sí te entiendo. Algo que el Señor me regalaba anoche, que conversaba con una joven, era que ella decía: yo creo que Dios es muy injusto. Y dijo algo que a mí me llamó bastante la atención. Me llamó la atención de tal manera que le oré en ese momentico a Dios y le dije: dame la respuesta, y me la dio enseguida. Yo hablé con una joven y le dije: muchas veces nosotros, cuando estamos en los procesos, buscamos un culpable. Cuando no encontramos a más nadie, muchas veces le echamos la culpa a nosotros mismos. Pero cuando estamos en esa situación, buscamos a Dios y le echamos la culpa al Señor. Ella me decía: lo que pasa es que Dios me ha dejado sola. Y ella decía: no entendía. Y yo traté de entenderla. Y yo sé que fue así porque yo también he vivido esa situación. Pero como el Señor a mí me lo hizo entender, yo traté de hablar con ella. Y le hablé y le dije: el Señor Jesucristo vino a la tierra. Él padeció lo que no tenía que padecer, por amor a mí, por amor a ti. Murió en una cruz donde no tenía que morir, por amor a ti, por amor a mí. Y antes de padecer, Él le dijo a sus discípulos: ustedes me van a abandonar, pero yo no voy a estar solo. Mi Padre va a estar conmigo. ¿Cierto? Pero cuando Él estaba crucificado, Él expresó unas palabras y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él se baja de la cruz, resucita, expresa unas palabras que son las más lindas que yo he podido oír en toda mi vida: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué dijo eso? Porque Él experimentó lo que era la soledad en su máxima expresión, que su padre lo abandonara. Y Él dijo: yo no lo voy a dejar solo.
Por eso en el desierto Él no te deja solo. Por eso en las dificultades Él no te deja solo. Yo no sé lo que tú estés viviendo en estos últimos días. No sé cómo tú hayas venido en este día, en esta mañana, en este lugar, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios no te va a dejar solo. Amén. Si Jesús lo expresó porque Él sintió lo que era realmente vivir la soledad, su máxima expresión, es porque Él sabe lo que tú estás viviendo. Si tú fuiste tentado y has caído y no sabes para dónde ir, puedes llegar confiadamente al trono de la gracia a recibir misericordia de Dios, porque Él sabe lo que es estar ahí. Él sabe lo que es ser tentado. Tú puedes acercarte a Dios en esta mañana. Puedes acercarte al Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces, cuando Jesús fue tentado, dice la palabra, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre, como un hombre común y corriente, como lo es usted y como lo soy yo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando él tiene la necesidad de alimento, Satanás se le acerca y le dice: ¿tiene hambre? Pero di a esa piedra que se convierta en pan. ¿Cree usted que es un mal consejo? Hablemoslo así. Si usted tiene hambre y alguien le dice: oye, tú tienes el poder, tú estás lleno del Espíritu Santo, convierte esta botella en pan y cómetela. ¿Tiene hambre? Aquí comida, convierte. ¿Cree usted que es un mal consejo? Aparentemente no. Pero sí hay un veneno mortal ahí. Dice que cuando él tuvo hambre se le acercó el enemigo, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios. No era porque él no conocía a Jesús, porque él sabía que ese era el hijo de Dios. Ni tampoco era para que, bueno, demuéstrame ahí para ver si tú eres el hijo de Dios, para ver. No, porque él sabía que ese era el hijo de Dios. Sino que él estaba retándolo y colocándole lo siguiente, diciéndole: di, y ahí está el asunto. Satanás estaba diciéndole a Jesús que repitiera sus mismas palabras. Vamos, di, piedra, conviértete en pan. Vamos, ¿tienes hambre? Di. Jesús iba a hacer la voluntad de Dios, ¿sabes eso? Pero al enemigo decirle di, ya Jesús no iba a cumplir el mandamiento de Dios, sino lo que Satanás dijera. Y ahí está el veneno mortal. Que cuando Dios a nosotros muchas veces nos dice: ve y dile, tenemos que ayunar 40 días y 40 noches y pedir a nosotros al Señor 3 veces que nos confirme. Pero en ocasiones, cuando Satanás nos dice: di, vamos corriendo, tú que vas a hablar si tú eres bien, y comienza a ver esto. Lo que Satanás quería era robarle la gloria a Dios. Lo que Satanás quería era robarle la palabra que un día el Señor le dijo a su hijo: tú eres mi hijo amado, en ti estoy complacido. Dijo él: esa palabra me la voy a robar. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha entregado promesas y palabras? Y muchas veces se las pierde, se las barra, el enemigo se las roba, se las lleva. Porque Él no quiere que nosotros vivamos bien. Él no quiere que usted esté bien. Entonces el enemigo le dice: di a esta piedra que se convierta en pan. Dile, di, piedra, conviértete en pan. Entonces Jesús le dice, Jesús le respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta que Jesús usó la misma palabra para contar la historia. Si nosotros queremos ser librados o salir de tantas cosas, de que nuestra vida pase, usemos la palabra. La palabra es la que nos instruye y la que nos dice. Jesús lo usó con el enemigo y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y le dijo entonces, no es lo que tú digas, es lo que el Padre dice. Yo no vine a hacer tu voluntad, vine a hacer la voluntad de Él. Yo tengo hambre y todo lo que sea, pero yo no sé qué va a hacer Dios conmigo, pero yo no voy a hacer tu voluntad. ¿Sí me está entendiendo en las cosas que le pasan a usted? Que muchas veces que usted obedece la voz de Dios. Amén. Pero en ocasiones también obedece la voz de Dios. Y es ahí donde muchas veces se llega al fracaso total. Amén. Tenemos que obedecer lo que Dios diga, aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Estamos en el desierto, estamos pasando por el molino, estamos pasando por ciertas situaciones. Orémosle a Dios, digámosle, Dios, tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Yo me coloco en tus manos, tú sabrás lo que vas a hacer conmigo. Estoy lleno, siento tu presencia en este lugar, siento tu presencia aquí con mi vida, pero mi casa está vuelta un desastre. No sé qué vas a hacer conmigo. Pero yo confío en ti y en tu promesa. ¿Cuántas de las personas que vinieron en esta mañana no están pasando por situaciones? ¿Cuántos de ustedes quieren que las cosas ya se hagan rápido porque ya está bueno? Y a veces le clama a Dios y le dice, Dios, ya está bueno ya. Todo el mundo me insulta, todo el mundo me dice, ya está bueno, Señor. Y queremos salir corriendo de esos desiertos, salir corriendo de esos procesos. Pero Dios a nosotros nos da siempre la esperanza de que Él es poderoso para librarnos y para ayudarnos en cualquier área de nuestra vida. Amén. A Dios no le queda difícil nada. Y si quiere pruebe, lo verá. Prueba a Dios, verá usted. A Dios no le queda nada difícil. Él siempre ha sido nuestro socorro, siempre ha sido nuestra ayuda. Amén. Yo le invito a usted, vamos a estar orando al Señor. Yo le invito a que se ponga en pie. Cierre sus ojitos ahí. Levante sus manos al cielo en esta hora. ¿Sabe? No sé qué estará usted viviendo, pasando en su vida, pero Dios ha preparado esta escuela dominical porque quiere hablarle a su vida. Muchos de ustedes están pasando por cambios y a veces no entienden qué es lo que está sucediendo. Los echaron del empleo, quizás no hay para el desayuno, para el almuerzo, no hay para la comida, no hay para pagar el arriendo, pero Dios sabe lo que está haciendo. Confíe en Él. Espíritu Santo de Dios, en este momento, Señor, pongo a la iglesia, Dios mío, en lugar de su gloria delante de tu presencia. Hoy, Señor de la gloria, oro por cada uno de los ministros, cada uno de los hombres, de mujeres, Dios mío, que están en este lugar, en esta hora. Padre, no sé, Señor, lo que ellos estén viviendo, lo que esté transcurriendo en su vida. Quizás algunos, Señor, están a punto de tirar la toalla. Quizás algunos, Señor, ya no pueden más, Señor, con su vida. Quizás algunos de ellos, Dios mío, dijeron que esta era la última escuela dominical que iban a venir, porque según lo que les está sucediendo es demasiado grande. Pero hoy tú le has preparado este servicio, Dios mío, para hablarle. Hoy, Señor, tú los has traído en este lugar para hacerte sentir en su vida, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdales, Señor, a entender, Padre, que en ocasiones tenemos que vivir cambios en nuestra vida. En ocasiones tenemos que estar en el proceso, vivir, Señor, en ese desierto, Padre, donde nosotros no queremos estar, pero que muchas veces usted nos pone ahí para moldear nuestro carácter, para darnos sabiduría, para hacer, Señor, que cuando nosotros tomemos decisiones sepamos hacerlas. Espíritu Santo de Dios,
Hay cosas que tú no entiendes, hijo. Hay cosas que tú no entiendes, hija. Pero Dios ha permitido eso porque quiere moldear tu carácter. Y te has dado cuenta que cuando estás pasando por esa situación, comienzas a renegar de Dios. Dios te tiene en esa situación para sacar lo que hay realmente en tu corazón. Para saber, Dios, si tú le amas realmente. Oh Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, hoy pido, Dios mío, de la gloria por tu iglesia, Señor. Ayuda, Padre de la gloria, para cada uno de ellos. Fortalécele, Dios mío, de la gloria en sus ministerios. Ayúdale, Señor, con sus esposos, con sus esposas. Padre, porque en ocasiones, Dios mío, se tornan, Padre, tormentas en el hogar. Ayuda, Dios mío, a la familia pastoral. Ayuda, Señor, de la gloria para ellos, Señor. Para que ellos puedan avanzar y seguir más en tus caminos. Porque hay ocasiones, Dios mío, donde nosotros damos y damos. Y cuando sentimos que nadie da por nosotros, nos sentimos mal. Ayuda, Dios mío, de la gloria. Oh Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora, Dios mío, y mi alma te bendice. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, comienza a pasearte, Dios mío, más y más. Paseate más y más. Oh Espíritu de Dios, si estás, Señor de la gloria, tu presencia, Dios mío, que estas personas que están aquí, Dios, comiencen a sentir, Señor, tu presencia y ese fuego hermoso, Dios mío. Si tienes ganas de llorar, deja que esas lágrimas corran por tus mejillas. Porque cada uno de ustedes vive un proceso diferente. Y en ocasiones nadie te entiende. Pero tú puedes ir confiadamente al trono de la gracia y recibir respuesta de papá.